Hermanos, y el verso bíblico que vamos a sustentar estas pequeñas palabras en esta noche, lo traigo en Ezequiel 22:30. Y lo vamos a leer, mis hermanos. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Y nos dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Y estaremos hablando bajo el tema: buscando quien se pare en la brecha. Bendito Dios. Pero primeramente, Señor Jesús, aquí estamos, Señor Jesús. Tú sabes, Padre, que tenemos que hacer lucha contra el enemigo cuando queremos traer tu palabra, Padre Santo. Pero aquí estamos. Ayúdame, Señor Jesús, a poder tirar la palabra, Padre mío. En el nombre de Jesús, susténtame, Padre. Que sea tú el que hable. Yo no voy a decir nada. Solamente mi boca está en tus manos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, si Dios viene y lo visita y lo toca y le dice: quiero que te pare en la brecha, ¿cuántos de ustedes se pararían en la brecha? ¿Ah? Aleluya. Bendito sea Dios. Hermanos, y el hombre en la tierra ha dividido la población en diferentes grupos sociales y lo ha puesto por clases. Dios no hizo eso, porque Dios nada más hizo un solo ser humano, a todos iguales. Bendito sea Dios. Pero el hombre ha puesto diferentes clases sociales. Ha puesto la cúpula, la clase alta, como dicen. Ha puesto la clase media y ha puesto la clase baja. Y nosotros, la mayoría de las personas, entendemos que la clase baja es donde está el pecado. Todos pensamos eso: donde hay más miseria y más pobreza. Pensamos nosotros, ¿verdad? Como hombre, como hombre y mujer, como pueblo. Ahí es que está el daño, ahí es que está la maldad, ahí es que está la violencia. Pensamos nosotros en los menos afortunados, le tiramos todo. Cojan ustedes la carga. Y no es así, mis hermanos. Porque donde hay más maldad y más pecado y más depravación y más corrupción, está en la cúpula, en la clase alta. Bendito sea Dios. Y a través de este mensaje ustedes van a saber por qué. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Ezequiel, mis hermanos, era un profeta y sacerdote. Él inició su ministerio, hizo su ministerio en el tiempo de cautiverio en Israel a Babilonia. Ezequiel no era cualquier profeta. Él se distinguía de los demás porque él tenía grandes revelaciones. Revelaciones que se convertían como en visiones de parte de Dios. Bendito Dios. Su biografía dice que él era el portavoz de aquellas personas que estaban en el exilio en ese tiempo. Él estaba cerca de todas esas personas. Pero un día Dios le habló a Ezequiel. Dios estaba preocupado por la depravación que había en Israel en ese tiempo. Había corrupción, había crímenes,
Había de todo, mis hermanos, en Israel. Y todo lo que conocen la historia y han leído saben la gran devastación que había allí. Entonces, mis hermanos, lo que me llamó más la atención a mí mientras estuve estudiando el capítulo 22 de Ezequiel era que las principales personas que impulsaban al pueblo a ser corrupto, a hacer maldad, a toda la depravación que había allí, a toda clase de pecado, eran los líderes, las autoridades, los profetas, los príncipes, los sacerdotes. Toda la cúpula alta, lo que se supone que eran los que tenían que poner el orden, que eran los que tenían que ser ejemplo. Al contrario, ellos eran los más corruptos, mis hermanos. Y por eso al principio, en la introducción, yo le dije esas palabras. ¿Dónde empieza la corrupción? ¿Dónde empieza la maldad? ¿Dónde empieza el pecado? No es de abajo, de lo que estamos abajo. Es de la cúpula de arriba es que empieza el pecado, la maldad. Y es que se maquina todo desde ahí. Entonces los que están abajo dicen, bueno, como los grandes y los más altos pecan, a nosotros nos importa, vamos a seguir pecando. Y ellos eran el ejemplo, porque ellos se unieron al pueblo a pecar, en vez de ellos ser el ejemplo. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Y yo le voy a leer, mis hermanos, para que ustedes entiendan quién eran estas personas. Los versos ahí en el capítulo 22, del 25 al 29. Nos dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata la presa. Devoraron almas, tomaron hacienda y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado nada. Bendito sea Dios. Así eran ellos, mis hermanos. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. El afligido y menesteroso hacía violencia y el extranjero oprimía sin derecho. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Ustedes pueden notar, mis hermanos, lo que hablamos anterior acerca de las autoridades, todo lo que ellos hacían. Pero el Señor, mientras hablaba con Ezequiel, hizo una pausa y le dijo estas palabras, aunque ya yo se la leí, el verso bíblico al principio, se la voy a volver a leer. El Señor le dijo a Ezequiel, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios, mis hermanos. Y el Señor seguía hablando con Ezequiel, porque él trataba de decirle que él andaba buscando a alguien que se parara en brecha para parar la depravación tan grande que había en este pueblo en ese tiempo. Y él le decía, ni siquiera uno encontré, ni uno solo. No hubo solo uno, no hubo nadie. Alabado Dios. Y en el verso 31, mis hermanos, miren lo que el Señor le dijo a Ezequiel.
Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dijo Jehová el Señor. Alabado sea Dios, qué grande es Dios, mis hermanos. A veces pensamos, pecamos, hacemos todo lo que sea y que el Señor no nos está mirando. Y mire cómo el Señor derramó su ira sobre estas personas. Ay, ayúdanos, Señor Jesús. ¿Y qué es pararse en la brecha, mis hermanos? Dice que brecha es una abertura, es un hoyo espiritualmente hablándole, mis hermanos, producido por el pecado. Eso es una brecha, eso es una abertura, un hoyo. Bendito Dios. Y cuando pecamos, mis hermanos, se abre esa brecha. Se hace una separación en medio de Dios y nosotros, mis hermanos. Una vez que pecamos misericordiamente, nosotros inmediatamente hacemos una brecha entre Dios y nosotros. Bendito sea Dios. Y si no nos detenemos y hacemos un arrepentimiento, mis hermanos, ni construimos muros en esa brecha donde está para detener el pecado. Bendito sea Dios. Esa brecha, mis hermanos, se va mientras más peca. Quizás la gente piensa en una brecha, quizás una abertura en una pared o en una superficie, pero esa brecha de que el Señor no habla, no es esa brecha. Es que mientras más usted peca, la brecha entre usted y Dios se va cada vez más extendiendo. Mientras más pecado, la brecha se va más abriendo, mis hermanos. Y esa es la brecha de la que habla Dios. Bendito sea Dios. Y mientras más distante, mientras más pecamos y mientras más la brecha se va extendiendo, al final lo que viene es la destrucción, mis hermanos. La destrucción. Nosotros mismos con el pecado en la brecha, cada vez más nos vamos destruyendo poquito a poco. Alabado sea Dios. Y esto era lo que el pueblo de Israel hacía. Pecar y pecar y pecar. Y por eso fue que el Señor le dijo a Ezequiel: estoy buscando tan solo uno que se pare en la brecha. Tan solo uno. Y el Señor no encontró a nadie. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. El Señor quería que se pusiera un alto, un pare, un stop, como dicen en inglés. Ya es suficiente. Alabado Dios. Bendito sea Dios. Hermanos, y ellos, los príncipes, los sacerdotes, las autoridades de Israel, se igualaron. Ellos se acoplaron con el pueblo. En vez de ellos hacer un cambio, hacer leyes como se hace para cambiar, ellos se igualaron al mundo. Y eso a nosotros nos cae bien eso. Nosotros estamos en el mundo, pero no nos vamos a igualar con el mundo, mis hermanos. No podemos igualarnos con el mundo. Alabado Dios. Bendito sea Dios. Y mientras más pecaban, vuelvo y se lo repito, más se abría la brecha. Y la brecha más y más. Y el pueblo, las personas más y más alejadas de Dios. Y eso es lo que provoca el pecado, mis hermanos. Que nos alejamos tanto de Dios. Bendito Dios. Hermanos, y
Yo no sé si alguno de ustedes ha pensado lo mismo que yo. ¿Será alguna coincidencia que estamos viviendo estos tiempos de Israel ahora? No sé si a ustedes le dice nada esta palabra, pero a mí sí me ministró lo que estamos viviendo en este tiempo actualmente. Lo que se vivía en ese pueblo de Israel. Porque ustedes saben, hay mucha corrupción y desde lo alto. Muchos crímenes, muchas leyes acabando con nosotros. Leyes que en vez de salvarnos nos están destruyendo como pueblo. Bendito sea Dios. Y no es la palabra de Dios, mis hermanos, es una palabra hecha para todos los tiempos. Porque esa misma palabra que el Señor le dijo a Ezequiel en ese tiempo, ahora mismo tenemos nosotros que aplicárnoslo porque lo estamos viviendo y la necesitamos. El pueblo, el mundo lo necesita, mis hermanos. Bendito sea Dios. Mis hermanos, ¿y qué podemos hacer para pararnos en la brecha como quiere el Señor? Lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestra condición, que somos pecadores, que pecamos, que nos arrepentamos a dar un paso hacia Dios. El Señor nos está llamando, mis hermanos, a usted y a mí, al pueblo, al mundo, a construir y a levantar muro, a levantar vallado, a que nos paremos en la brecha, mis hermanos, a no permitir que el pecado continúe. Alabado sea Dios, a no seguir ofendiendo a Dios. A eso es que Dios nos está llamando a nosotros, hermanos. Yo pienso, Dios se cansará con tanto pecado. Bendito sea Dios. Llorará, se pondrá triste, porque como está el mundo, con el nivel de pecado que hay actualmente, me imagino las lágrimas del Señor. Porque si nosotros lloramos porque vemos el pecado, lo que está pasando, imagínese el Señor. Alabado sea Dios. El Señor no quiere que sigamos en esto y Él nos manda a que cambiemos nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, nuestras actitudes ante la situación, nuestra actitud, la forma de responder, mis hermanos. Y Él quiere que demos un paso hacia adelante, que nos unamos con Él. Hemos sido llamados, mis hermanos, al arrepentimiento, a ser la sal de la tierra, a hacer luz. Así lo dice Mateo 5, 13 al 16. Se lo voy a leer, mis hermanos. Bendito sea Dios. El verso 13 nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Bendito sea Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquemos a vuestro Padre que estás en los cielos. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Qué triste, ¿verdad, mis hermanos? Que el Señor tenga que hablar, ¿verdad? Pero nos manda a hacer. Él nos da. Me encanta cuando Jehová da un mandato, porque Él lo hace con propiedad. Aleluya. Me encanta. Hermanos, y hacer sal nos manda el Señor para llevar y dar a conocer el evangelio. A eso es que el Señor nos manda a nosotros. Bendito sea Dios. Y le voy a leer a 2 de Pedro 3:9 para que ustedes vean lo que dice del evangelio. Ay, yo sé que tengo que andar rapidito por el tiempo, mis hermanos, pero perdónenme. Le voy a leer
a segunda de Pedro, el verso 3, 9 al 9. Y nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a eso es que el Señor nos está llamando a nosotros, a arrepentirnos, a hablar la palabra con sabor, mis hermanos, a llevar la palabra con sabor, porque somos sal, somos la sal de la tierra. Hemos sido llamados, y si no lo hacemos, la sal que hay en nosotros se desvanece, se pierde el sabor, mis hermanos, y solo sirve para echarla fuera, como dice la palabra. Hemos sido llamados a pararnos en la brecha, a ayudar a reconstruir este mundo lleno de tinieblas, mis hermanos, siendo lámparas encendidas. Nosotros, el Señor lo mandó porque nosotros somos luz. Entonces, ¿de dónde que viene la luz? De la lámpara. Eso somos nosotros, lámparas encendidas. Bendito sea Dios. El Señor nos está mandando a que mantengamos nuestro frasco de aceite lleno, mis hermanos. Porque si la lámpara no tiene aceite, esa luz, no, la llama no va a estar prendida. ¿Y de qué manera vamos a hacer luz nosotros si tenemos el frasco vacío? Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Y si no mantenemos esa lámpara prendida, mis hermanos, este mundo va a seguir en tinieblas. Y por eso fue que el Señor nos mandó a que seamos luz, porque el mundo la iba a necesitar. La necesitó aquel tiempo y ahora la necesita más, mis hermanos. Bendito Dios. Hemos sido llamados, mis hermanos, a hacer la diferencia, no a ser igual. Usted y yo, Cristo nos ha llamado a hacer la diferencia en el mundo. De lo contrario, Él no lo hubiera llamado. Bendito sea Dios. A que no paremos en la brecha. El Señor nos está mandando a que, hermanos, de verdad, no sigamos pecando. Que lo pensemos antes de pecar, mis hermanos. Aunque pecamos cada día, pero hay pecado tan fuerte, hermano. Y ustedes saben, ustedes me entienden lo que quiero decirle. Bendito sea Dios. Y le estoy hablando de eso, que no paremos en la brecha, como le dije ahorita. Y no es una brecha, algo que se abre en la pared de su casa o en algún sitio, sino que nos paremos y dejemos de pecar, para que no sigamos, para que el mundo no se siga alejando de Dios, mis hermanos. Porque el mundo necesita a Dios más que nunca en este tiempo. Ustedes saben por todas las situaciones que está atravesando el mundo en este tiempo. Y si no nos paramos en brecha, el pecado va a seguir. Y Jehová se va a llenar de ira y va a destruir la tierra, hermanos. Muchas veces que vemos cosas que pasan, tragedias que duelen, tragedias que a todos nos duele. Jehová descarga su ira, mis hermanos, porque Él no soporta más el pecado de nosotros. La brecha se hace tan grande que no puede más, mis hermanos. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. El Señor quiere que nos arrepintamos, que no seamos cómplices. No podemos ser cómplices nosotros del pecado y quedarnos callados. El mundo en este tiempo tiene que hablar, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser bocina como pueblo de Dios. Bendito sea Dios. Mis hermanos, nosotros no podemos quedarnos callados ante tanta maldad, ante tanta violencia, ante tanta corrupción, tantos crímenes, mis hermanos. No podemos ser perezosos como cristianos.
No, hay mucha gente perezosa que ni siquiera quiere orar, mis hermanos. Y yo no estoy mintiendo, ustedes saben que es así. Pero miren lo que dice Proverbios 13:4 de los perezosos. Se lo voy a leer. Porque todo está basado aquí en la palabra, ¿verdad que sí? Así que vamos a leer la palabra. Amén. En Proverbios 13:4. Y la palabra dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Bendito sea Dios. Mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Cómo la ven, hermano? Es que Dios habla. El Señor habla. Así que, hermano, pónganse la pila. No podemos quedarnos en la casa sentados, perezosos, sin hacer nada. Algo tenemos que hacer, porque para algo nos mandó el Señor a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Bendito sea Dios. Somos soldados de Cristo, hermanos, y formamos parte de un ejército. Y un ejército tiene que trabajar. Yo se lo digo porque yo tengo un hijo que era militar. Y no es verdad que allí se va a reír ni esto, ni a estar sentado, ni a pensar. No. Hay que trabajar. Y nosotros como pueblo de Dios, como soldados de Dios, este ejército de Dios tiene que trabajar, hermano. Bendito sea Dios. Tenemos que unirnos, hacer vallado, hacer muro de contención delante de Dios. Hermano, a eso es que el Señor nos ha mandado a nosotros, a que nos paremos en brecha, a no dejar que la brecha se siga expandiendo, porque si no nos vamos a destruir, hermano. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Hermano, no podemos esperar que nos sirvan. La palabra dice en Mateo 20:28 que no hemos venido a este mundo a ser servidos, sino a servir. A servir, hermano. A todos los que están en las redes sociales que me están escuchando, el Señor nos llamó fue a servir también. A ustedes, a nosotros, a todos los que estamos aquí, al pueblo de Dios. No esperar que nos traigan la comida a la mesa. No, tenemos que fajarnos a buscar la comida. Aleluya. Bendito sea Dios. Hermanos, y pararse en la brecha, ya casi voy a terminar por el tiempo, significa muchos sacrificios. Por eso es que vemos que es difícil. El Señor no encontró ni uno que se parara en la brecha, porque eso no es fácil. Eso no es fácil. Miren lo que dice: sacrificios. Cuesta pararse en la brecha, mucho sacrificio. Cuesta costos, riesgos, recibir críticas, rechazo, celos, envidia, burlas. Todo eso significa pararse en la brecha. Experimentar. Todos los hombres de Dios han experimentado durante toda su vida en la historia de la iglesia, mis hermanos. Cada vez que han querido pararse en la brecha, han tenido todos estos problemas. Han sufrido de todo. Todo. Y todo lo que están en los caminos del Señor desde hace mucho tiempo, muchos años, saben que es así. Que siempre cuando usted quiere hacer sacrificio para Dios y quiere pararse en brecha, el enemigo siempre está detrás de usted, atacándolo, porque él no va a querer que nos paremos en brecha y se pare el pecado, porque si él es el rey del pecado, cualquiera que quiera venir en su contra, ya ustedes saben, hermanos. Y en esta noche, mis hermanos, hay tantas cosas por las que tenemos que pararnos en la brecha. Muchísimas, hermanos. Y yo quiero que nos paremos en la brecha en esta noche por todas las naciones del mundo, por todos los presidentes, por todas las autoridades, por todos los hacedores de leyes, mis hermanos. Tenemos que pararnos en la brecha por estas personas.
todos los hacedores de leyes haciendo leyes para destrucción de la vida, mis hermanos, haciendo leyes para que nuestros jóvenes sean usados, para que nuestros jóvenes a tan corta edad puedan portar un arma. Y nadie dice nada, mis hermanos. Nosotros como el pueblo de Dios somos lo que tenemos que hacer, pararnos en la brecha por estas decisiones. De verdad que sí. Acuérdense de los sacerdotes, los profetas, los que estaban en la cúpula, estaban en combinación con el pueblo, según dice la palabra. Y por eso tenemos el pueblo, nosotros como pueblo tenemos que hacer vallado por tantas cosas, por las familias, mis hermanos. Tenemos que pararnos en brecha por la familia. La familia está siendo muy atacada en este tiempo. Bendito sea Dios. Los hijos, mis hermanos, cubrir nuestros hijos, nuestros nietos que están en peligro. Los dejamos en una escuela hoy día creyendo que están sanos y salvos allí, mis hermanos. Y no. Y siguen vendiendo esas armas a un niño de 18 años. Y ustedes han visto en los últimos días 2 niños de 18 años. Y desde arriba, la cúpula, aceptando esto y no haciendo nada, mis hermanos. Y nosotros no podemos seguir callados. Tenemos que seguir pararnos en la brecha de verdad. Hacer cerco de protección, muro de protección, vallado, mis hermanos, unirnos en contra de esto. Pararnos en la brecha por el mundo, por la violencia, por los crímenes, por los asaltos. Bendito sea Dios. Hay mucha gente que dicen, ay, yo no sé por qué orar. ¿Por qué orar? Pero eso es lo que más hay, mis hermanos. ¿Por qué orar? ¿Por qué pararnos en brecha? Hay tantas cosas que a veces yo digo, ay Señor Jesús, ayúdame, porque por tantas cosas que me vienen a la mente por las que yo necesito orar, mi Dios. Alabado sea Dios. Y yo espero, mis hermanos, que cada uno de nosotros se lleve esta noche esa palabra de pararse en la brecha, hermano. De no seguir pecando, de no contribuir, de no ser parte del pecado. Porque nosotros no fuimos llamados a eso, el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que ser ejemplo. Porque ¿a quién se lo vamos a dejar? Al mundo que está contaminado. No, nosotros no podemos apoyarlo. Bendito sea Dios. Y en esta noche, hermano, yo quiero que usted se lleve eso, se quede con eso. A partir de hoy me paro en la brecha. Me uno a ser vallado, a levantar muro de protección. En el nombre de Jesús. Y hay mucho por qué, hermano, por qué hacerlo. En su casa, donde quiera que usted esté, no deje de orar. No deje de encomendarse al Señor, de encomendar su familia, sus hermanos. Todo cubrirlo. Hacer ese muro cada día de protección. Sobre cada cosa, sobre su familia, sobre este mundo, sobre los niños, sobre los jóvenes, mis hermanos que están en necesidad, de verdad que sí. Muchísimas cosas por las que pararnos en la brecha, hermano. Y si alguien en esta noche de lo que nos están mirando, nos está escuchando, todavía no ha venido a los caminos del Señor, yo lo invito en esta noche. Hermano, forme parte del ejército de Cristo para que no sea destruido en el nombre de Jesús. Y oramos, pídale al Señor que usted se va a arrepentir, que ya usted no lo va a ofender más, que lo escriba en el libro de la vida, que usted no va a volver a pecar, que usted se va a unir con el ejército de Cristo, a pararse en brecha, a hacer muro vallado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lea la Biblia, mi hermano. A usted que me está escuchando, a los que estamos presentes. Hay tantas cosas buenas en este libro. De todo, aquí está todo. Lo que está pasando en el mundo está aquí. Y la palabra lo dice, hermano.
Lo dice, mi hermano, no se pierda de este banquete que nos damos en la Biblia. Tenemos ese privilegio. Así que si usted no ha venido a los caminos del Señor en esta noche, yo le hago la invitación. No se quede perezoso en su casa. No, mi hermano, el mundo te necesita. Así que únete, congrégate. Ven, congrégate a una iglesia cristiana que te van a ayudar. Te van a ayudar para que te bautice, para que te congrega, para que sea parte del ejército de Cristo. En el nombre de Jesús. Y gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.